para un futuro sostenible. Y por eso quiero invitar al escenario a Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, a Manuel Leiva Reyes, vicepresidente de crecimiento de Essentia, a Lucelena Aristizábal, directora de la Fundación Familia, Ana María Henao, directora técnica del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y el Caucho, y a Mónica Villegas, directora de Visión 3030 de la ANDI. Este espacio es de ustedes, bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos para hablar de este tema que creo que para los que estamos sentados acá es tan apasionante e interesante. Gracias Luz, Ana María, Manuel y Daniel por acompañarme en este espacio para hablar justamente de cómo la economía circular también aporta a la biodiversidad. He tenido la oportunidad de estar en algunos espacios durante la semana pasada en donde se discutió fuertemente cómo conectar esta agenda de economía circular con la biodiversidad, cómo dialogan, y especialmente con el objetivo 7, que tiene que ver con la prevención sobre la contaminación de plásticos, y más aún, como le mencionaba ahorita Clemence, tenemos prontamente la última discusión acerca del Tratado Global de Plásticos que seguramente se va a firmar, y pues tenemos unos retos muy importantes de entender cómo conectar todas estas agendas alrededor de la sostenibilidad. Digamos, yo creo que ha habido, con todas estas discusiones del Tratado de Plásticos, también en Colombia, venimos avanzando en algunas agendas muy interesantes también alrededor de plásticos, pues nos invita a empezar a repensar y a pensar cuáles, digamos, son los mejores mecanismos para acelerar realmente la economía circular, que es un reto que en Colombia y es bastante interesante cómo Colombia en la región ha venido también liderando estos temas. Tenemos nuestra Estrategia Nacional de Economía Circular del año 2019, tenemos normativas, como también lo mencionaba Clemence, sobre responsabilidad extendida del productor, pero también más recientemente ya unas metas particulares alrededor de la gestión y del aprovechamiento de plásticos, una responsabilidad que ya va a ser directa de los productores o quien pone plásticos en el mercado, donde tienen que empezar a trabajar estos retos en particular. Y es que cuando uno mira algunas cifras, por ejemplo, que entrega la OCDE, si seguimos las tendencias actuales, por ejemplo, el crecimiento demográfico, el incremento de los ingresos, pero también todos los beneficios que ofrece al mercado de los plásticos, pues estos tendrán un incremento aproximadamente del 70% en el uso anual, duplicando la generación de residuos en 2040 con respecto a 2020. Entonces, pues definitivamente este es un tema que tenemos que empezar a tratar y atender de una manera mucho más directa, y qué interesante que a partir, digamos, de estas nuevas normativas que tenemos en Colombia, pues ya tenemos que empezar a pensar cuáles son estos retos y desafíos que tenemos, porque claramente, si bien una normativa es muy importante para que ayude a habilitar estas condiciones habilitantes, pues no es suficiente. Y entonces quiero justamente entrar, Daniel, a hablar contigo sobre este tema y cómo, por ejemplo, desde Acoplásticos y desde su perspectiva del sector de la industria plástica, ¿cuál consideras que son estos principales retos hacia una transición más rápida y efectiva hacia una economía circular en la industria de plástico? Muchas gracias, Mónica. Un saludo especial a los colegas del panel y un saludo especial a todos. Felicito también a la ANDI, a los colegas del Consejo Gremial por la organización de este evento, que ha sido todo un éxito. Pues bien, yo creo que el gran reto de la economía circular de los plásticos es precisamente que ese círculo funcione bien, que no sea un círculo que esté quebrado, que sea un círculo que de alguna manera dentro de todos esos eslabones que componen esa circularidad estén funcionando bien. Y eso arranca con el mismo producto, con la manera en que se concibe y diseña el producto, un producto que tenga atributos de reciclabilidad, incluso que pueda ser en algunas ocasiones diseñado para ser reutilizados. Entonces, si arrancamos con un producto que está pensado con base en la sostenibilidad y en la circularidad y no solamente en aspectos técnicos o aspectos de mercado y demás, pues vamos a arrancar
bien ese cierre de ciclo y esa economía circular. Ese producto que arranca con unas condiciones de reuso, de reciclabilidad y demás, luego pasa a manos de los consumidores. ¿Ahí qué necesitamos? Necesitamos consumidores conscientes, consumidores que valoren atributos ambientales en los mismos productos, consumidores que en la medida de lo posible reutilicen los productos cuando así se pueda, y si no, una vez el producto ya no se va a utilizar más, pues que sean consumidores que lo dispongan adecuadamente una vez se va a convertir en residuo. Disponerlo adecuadamente básicamente es, y en el caso de los plásticos, separarlo de manera adecuada, acondicionarlo si es posible, lavarlo, limpiarlo, comprimirlo y demás para que le facilitemos ese trabajo a los recicladores. Los plásticos todos son reciclables, los ponemos en la caneca o en la bolsa blanca y eso va a aumentar significativamente las tasas de reciclaje y la economía circular de los plásticos. Entonces, una vez pasa a manos del consumidor entra de alguna manera al sistema del servicio público del aseo. Dentro del sistema o el servicio público del aseo tenemos el rol tan importante de los recicladores de base y también pues ciertos retos que creo que abordaré un poco más adelante, que tienen que ver con toda la concepción alrededor del servicio público del aseo y cómo debemos transitar de un sistema que está muy pensado en el relleno sanitario a un sistema que esté mucho más pensado en el aprovechamiento y en el reciclaje. Esos residuos entonces pasan, los que se van a aprovechar efectivamente, a manos de los recicladores de base. Ahí yo diría que tenemos dos retos muy grandes que son infraestructura y logística, y especialmente logística, porque cuando uno lo piensa, los residuos salen de unas plantas de producción, pero literalmente acaban en cada hogar o en cada familia en todos los municipios de Colombia, zonas rurales, ciudades grandes, zonas urbanas. Entonces regamos el reto logístico a hogares que están literalmente ubicados en todas partes. En todas partes porque en todos los hogares se generan residuos y casi con total seguridad en todas partes se van a generar residuos plásticos. Entonces, ¿cómo hacemos para establecer unos esquemas logísticos que permitan recuperar de los hogares hacia centros de acopio, que esos centros de acopio tengan una infraestructura para acondicionar y de alguna manera tratar preliminarmente esos residuos y que esos residuos vayan a las plantas industriales para transformarlos y convertirlos nuevamente en materia prima o en producto? Entonces pasa de manos de los recicladores, pasa a un centro de acopio, un centro de pretratamiento, de tratamiento. ¿Cuál es el reto siguiente? Las tecnologías y las innovaciones alrededor del reciclaje. Esto viene avanzando bien. El reciclaje más común es el reciclaje mecánico. Hay unos retos en el reciclaje mecánico, por ejemplo, separar capas, separar colores, separar materiales, separar metales. Es un tema muy técnico y hay unos avances muy interesantes en reciclaje químico que básicamente no pasa por un proceso mecánico, sino que devuelve el producto a su estado anterior, se vuelve a polimerizar y tiene, digamos, que unas condiciones y características técnicas que permiten que efectivamente esa materia prima vuelva al mercado. Y dentro de esos avances tecnológicos es muy importante también cómo el material reciclado puede ser reincorporado como producto o como material para fabricar nuevos productos, y hay unos temas de ciencia, tecnología e innovación que también es importante abordar. Entonces, un poco a manera de cerrar ese ciclo, lo arrancamos con un producto que está pensado para cerrar el círculo, pasamos con un consumidor que es consciente y aporta en cerrar esa economía circular, luego un sistema del servicio público de aseo que propicia esa economía circular, unos recicladores de base y unos gestores que tienen los acopios y la infraestructura para recuperar el material en términos logísticos y tener la infraestructura para poder tratarlo, y luego una industria con capacidad, conciencia y tecnología que permita convertir ese residuo nuevamente en una materia prima para que vuelva a ser reincorporado al producto. Entonces yo diría que ese es como un resumen de todos los retos que tenemos para que efectivamente avancemos hacia una economía circular en el sector de los plásticos. Gracias, Daniel. Y quisiera también contigo, Ana María, hablar de estos retos desde la perspectiva del instituto, también de plástico y caucho desde este punto de vista técnico. ¿Ustedes qué están viendo en materia de los retos? Claro que sí, Mónica. Muchas gracias por tener este panel y muchas gracias a la también por la invitación.
Desde el instituto, pues reconocemos que hay muchísimos retos para lograr la circularidad, pero me voy a enfocar en tres principalmente. Y tres que para la industria pues, son bastante relevantes. El primero es el tema de ecodiseño, como Daniel lo decía, necesitamos diseñar productos pensados en esa reciclabilidad. No podemos seguir pensando que el producto tiene que estar enfocado, o el empaque en este caso, por ejemplo, tiene que estar enfocado en solo temas de marketing. Sí, entendemos y reconocemos que el marketing es importante, pero realmente la nueva moda o lo que tenemos que impulsar ahora necesitamos materiales sostenibles. Lo nuevo pues lo más importante es esa sostenibilidad. Y cómo vamos desde las diferentes empresas a dar valor a ese tipo de empaques, porque pues, actualmente nos seguimos encontrando con empaques que, por ejemplo, multicapa, que son pésimos y perversos para la reciclabilidad, pero tienen unos atributos muy importantes. Entonces, pero se están utilizando solo por temas de mercadeo. Entonces es ser un poquito conscientes en cuándo se tiene que utilizar los multicapa por un tema funcional y no por un tema simplemente estético. Adicionalmente, en temas de ecodiseño también es importante la identificación de los plásticos. Aguas abajo se vuelve súper complejo reciclar los materiales si no sabemos qué son. Si no están bien identificados y no logramos facilitar esa selección y esa clasificación. Entonces, ahí hay un tema muy importante y que debemos generar un enfoque, porque si finalmente introducimos a la cadena de reciclabilidad materiales que no son aprovechables, es muy difícil tomar cualquier tipo de acción. Otro tema muy importante son las ECAs, las estaciones de clasificación y aprovechamiento. Generan un valor muy importante en toda la cadena porque clasifican cuáles materiales se pueden utilizar y cuáles no. Y generalmente pues es un proceso muy intensivo de mano de obra que requiere un grado de conocimiento que muchas veces no se tiene, entonces no estamos clasificando pues, adecuadamente, además desde un punto de vista completamente ineficiente. Y el tercer punto que quería tocar es el tema del consumidor final. Como Daniel lo mencionaba, es esencial que los consumidores seamos conscientes de nuestra responsabilidad a la hora de separar, que haya un tema también de educación, porque muchas veces no sabemos o hay una información errada que no nos permite clasificar adecuadamente, y adicionalmente un modelo de incentivos que nos permita pues que los consumidores se apropien de esa clasificación, que es tan importante esa clasificación desde la fuente. Bueno, pues tanto Daniel como Ana María han venido mencionando la importancia del rol de todos los actores de la cadena para lograr la economía circular. Y aquí, Luz, yo quisiera, también desde tu perspectiva y desde tu experiencia, y en general cuando hablamos de sostenibilidad hablamos mucho de la articulación y de la colaboración entre actores para hacerlo posible, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos estimular la colaboración entre distintos actores para poder encontrar soluciones innovadoras? Porque al final también la economía circular se trata de innovación, es un nuevo modelo productivo que requiere innovación en todos los eslabones de la cadena, ¿correcto? ¿Cómo hacemos para generar estas soluciones innovadoras y que logren desarrollar el potencial de la economía circular en los distintos actores o sectores? Bueno, primero que todo, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, gracias Mónica, gracias a la Andy y a todo el Consejo Gremial, qué gran evento. Creo que este es el principal espacio donde nos damos cuenta que no podemos hacer construcción sin colaboración, ¿cierto? Hoy nos muestra un gran ejemplo y el Consejo Gremial está dando una gran muestra de cómo, hablando en conjunto, construimos conocimiento. Y eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, el conocimiento en estos temas no existe. Y yo quisiera hacerles ver a todos ustedes hoy que cada uno de ustedes está haciendo parte de esta historia y está construyendo parte de esta historia con su análisis personal. Y de allí creo que el primer punto para poder partir de cómo hacemos realmente para colaborar en conjunto es estar dispuesto a colaborar, dándose cuenta cuáles son los beneficios de colaborar y de tener alianzas. ¿Cuál es el principal beneficio?
construir conocimiento en conjunto. Y miren qué bonito, porque cuando Moni nos decía ahorita, Colombia es líder en estos temas, es líder en temas de responsabilidad extendida al productor, creo que le hemos dado un gran ejemplo a la región de Latinoamérica, mostrándole que haciendo equipo entre el gobierno, entre los gremios, entre la industria, entre los técnicos, entre los recicladores, somos capaces de construir un futuro. Y creo que eso es lo más bonito de lo que tenemos hoy en Colombia respecto a los colectivos, a una regulación que mal que bien se dio y que de una u otra manera nos ha permitido mostrar una tendencia, tener una data que no existía. Colombia hace 10 años no tenía data sobre qué pasaba con los envases y empaques. Hoy tenemos data, hoy tenemos cómo pensar posiblemente en acciones, pero yo creo que eso es lo más importante. Primero, hacer un llamado a la acción personal, y a mí me gustaría que cada uno de ustedes tome conciencia, porque no somos capaces de promover algo cuando nosotros mismos no lo tenemos interiorizado. Entonces, qué importante interiorizar cómo hago parte de y cómo puedo contribuir también desde mi experiencia a generar acciones de colaboración con otras industrias. Y hoy eso es un proceso realmente exitoso. Otra cosa muy importante, ya después de que estemos dispuestos a colaborar y que seamos capaces de crear este tipo de organizaciones, este tipo de eventos, de trabajar en conjunto con otras organizaciones, pensar en la innovación abierta. ¿Qué es la innovación abierta? Pensar en plataformas, pensarnos cómo alguien tiene lo que yo no tengo y cómo compartirlo y trabajar por generar un nuevo proceso. Estamos construyendo conocimiento, no existe otra manera de trabajar en la circularidad. Yo quisiera decirles que para mí la circularidad será una ciencia en pocos años, y espero que se acuerden de mí cuando esto realmente suceda, porque es tan complejo lo que hay detrás. Mira, Daniel lo decía ahorita, esto es un sistema que tiene tantas variables. Entonces está el servicio público de aseo, entonces está qué pasa con el ecodiseño, y entonces cuando alguien dice en una compañía vamos a trabajar en el ecodiseño, entonces el área de marketing dice, bueno, ¿y el consumidor está dispuesto a soportarlo? Y entonces, ¿qué voy a hacer con el empaque posteriormente? Y entonces llega un proveedor y dice, yo tengo el mejor empaque, y entonces vamos a la calle y nos damos cuenta que de pronto el empaque necesita un mejor proceso. Miren que hay demasiadas acciones, es demasiado complejo, y es necesario generar acciones conjuntas entre todos los actores. Lo otro que también es muy importante es la educación y la sensibilización, y eso es posible solamente trabajando en conjunto. Si nosotros mismos nos sensibilizamos y construimos conocimiento, pues somos capaces de contarles a otros, y especialmente a los ciudadanos, ¿cierto? Cómo hacer lo que hay que hacer, pero hay que generar primero un conocimiento propio y una abstracción del conocimiento para poder desarrollar. Políticas y regulaciones articuladas, supremamente importante, articuladas a un contexto local, cómo funciona en el país, articulado con los sectores y cuál es la mejor forma de hacerlo. Y por supuesto, mecanismos de medición y transparencia. Hoy Colombia tiene una data muy representada alrededor del DANE. El DANE hoy cuenta con una información muy importante, pero creo que hoy todavía tenemos mucho que aprender. Le vimos hace poco en alguna de las presentaciones anteriores cómo biodiversidad, el tema de biodiversidad tiene una data para saber cuál es el país más biodiverso, cuáles son los primeros. Nosotros en este tema no tenemos data para poder hacer una comparación de ese nivel. Qué interesante poderla generar. Hoy tenemos datas desde cada uno de los colectivos, pero si vamos a pensar en el esquema global, y hoy ya hay quienes están hablando de generar cuentas de cómo está funcionando el esquema y la cantidad de materiales y de empaques en el mundo. Y muy importante, alineado con el tema que mencionaba Ana María de ecodiseño, inversión en investigación y desarrollo. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes que hoy, por ejemplo, tiene Visión 3030 en su programa colectivo, donde se ha dedicado un esquema a tratar de desarrollar ese camino para entender qué está pasando, pero no solamente con los empaques desde el ecodiseño, sino qué sucede durante el transcurso de la cadena. Y ese también es un mensaje muy importante. Todos los que estamos aquí lideramos procesos al interior de nuestras compañías, tenemos un cargo y una camiseta que nos hace hoy estar pensando en este tema. Qué importante que nos quedemos con ese mensaje en la mente de cómo desarrollamos investigación y desarrollo, pero en conjunto, en cooperación y trabajando con otros aliados.
Gracias, Luz. Ahora quisiera, Manuel, aterrizar un caso particular que es el de Sentia y entender qué papel juega la innovación y la tecnología en la transición de su empresa hacia modelos más sostenibles y circulares y qué retos y desafíos están encontrando para poder implementarlos. Listo, bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos ustedes pues que siendo las 5 larguitas de la tarde todavía están acá escuchándonos. Seguramente muchos de ustedes quisieran estar allá en la zona verde, champús, lulada, alguna cosa bien rica, y por empatía por estos temas están acá escuchando. Yo creo que es valioso agradecerlo también a ustedes. Voy a empezar al revés, el reto. Quizá el reto más grande es esto, es cómo cambiamos la apatía que hay, porque tal vez acá y en todos estos foros, llámese Zona Azul, Zona Verde, Cámara de Comercio, Casa Humboldt, etcétera, hay un montón de personas escuchando las charlas, las conversaciones, los paneles, porque de algún modo hay una empatía al tema. Pero seamos realistas, ese es el 0.0 tantos por ciento, y el otro 99.9% de las personas que seguramente o no les interesa el tema, o de pronto ni siquiera conocen el tema. Entonces, el primer reto es cómo contagiamos estos temas, cómo contagiamos el trabajo que hay que hacer, la conciencia que se requiere para poder ir cambiando las acciones, para que la gente sea capaz de entender por qué en la casa cuando te tomas el yogurcito, pues hagamos la tarea de limpiarlo y separarlo y ponerlo en la bolsa blanca para facilitar de ahí hacia adelante el resto. Garantizar que somos capaces de transmitir el mensaje, de contagiarlo, para mí es el reto más crítico. De ahí para abajo, pues nos hace falta financiación, ahorita lo hablábamos, porque esto es costoso, nos hace falta tiempo porque necesitamos empezar esto hace 15 o 20 años, pero si logramos contagiar a la gente se aceleran. Vean, nosotros, y un caso de éxito bien chévere, ahorita nosotros tenemos un stand acá en la zona verde, bienvenidos a pasar. Tenemos la fortuna de que tal vez unas 8 o 10 mil personas hayan pasado por el stand. Familias, niños, estudiantes, gente que en su día a día quizás no está cercana a esto. Y hemos podido contarles la historia, contarles que esto es una realidad y contarles cómo ellos pueden participar fácilmente en el día a día para que esto se pueda hacer. Ese quizás es un gran caso de éxito. ¿Cómo entra la innovación ahí? Pues tenemos que resolver el problema. Daniel lo venía mencionando ahorita, nosotros en Esentia, y bueno, para los que no saben qué es Esentia rápidamente, Esentia es una compañía del grupo Ecopetrol, nosotros hacemos petroquímica, literalmente nosotros producimos plástico, así de sencillo. Pero también, hace aproximadamente 10 años, arrancamos a cambiar el ejercicio que veníamos haciendo. Hoy estamos en una transformación contundente de nuestro negocio. Lo que buscamos es que en algún momento podamos decir que el 100% de nuestro negocio es un negocio circular. Hoy tenemos una planta de reciclaje mecánico en Tocancipá, en donde ya podemos procesar más de 15.000 toneladas anuales de plástico postconsumo. Tenemos ya una planta para reciclaje químico que a finales del próximo año deberíamos llegar a 6.000 toneladas de capacidad y de pronto en unos 3 o 4 años con un par de aliados sumadas las capacidades, ahí tengamos unas 30 a 35.000 toneladas de capacidad de procesamiento. Aparte de eso hemos desarrollado biomateriales, porque uno dice, pues listo, para nosotros le hacemos, metemos el billete en la innovación, en las plantas y vamos transformando. Pero también hay una innovación extremadamente importante que de pronto a veces se nos olvida un poquito y es la innovación social. Nosotros en este país hace unos meses arrancamos con las prohibiciones del plástico de un solo uso, pero hay un montón de empresas pequeñitas con 8, 10 empleados, 8, 10 familias que dependían de eso, que hacían o solo el pitillito o solo la cucharita o el vasito. Prohibido estos temas. Entonces, ¿qué? ¿Permitimos que estas empresas desaparezcan, que se pierdan los empleos? No, al contrario. Parte de la innovación es cómo yo acompaño a estas empresas para que tengan un camino diferente. ¿Qué hicimos nosotros? Desarrollamos biomateriales. Biomateriales de origen bio, de almidón de patata, pero con cierre bio, son compostables, lo cual nos garantiza
que ellos puedan hacer una transformación de lo que estaban haciendo con nuevas opciones de materiales que cumplan las normatividades, pero que aparte tengan ese efecto positivo hacia adelante en temas ambientales y que no vayan a desaparecer estas empresas. Ahí entra la innovación contundentemente. Y aparte de eso, estos días pues he tenido la oportunidad de participar en varios paneles, de dar algunas charlas. Le ponía yo la tarea en alguno de estas charlas a la gente, cómo conectamos, con cuántas personas diferentes ustedes han hablado el día de hoy que no hubieran conocido antes para generar conexiones que les permitan hacer algo innovador, que les permita hacer un nuevo negocio, que les permita multiplicar lo que ya están haciendo. Yo les voy a dar un ejemplo contundente. En Neiva, hace un par de semanas que tuve la oportunidad de dar una de estas charlas en el Heroes Fest, se me acercó una persona y hablamos. Hoy volví a hablar con ella, está aquí. Y me recordó que yo también tengo la tarea de acompañarla. ¿Sí? Y esto es como podemos nosotros acompañar. La innovación no es solo que yo traiga la última tecnología, la innovación también es cómo yo multiplico las conexiones, cómo hago que se contagien todos y puedo incluso acompañar a empresas pequeñas que aquí, vean, ahí está Flor, Flor, levante la mano. Vean, es ella la persona que en su momento me abordó y hoy me volvió a contactar. Tu empresa se llama Procesos Ecoecológicos de Occidente. Están haciendo cosas maravillosas. Hoy yo ya me llevo la tarea de ver cómo acompaño a Flor para que ella pueda crecer. No tengo la respuesta todavía, pero la vamos a encontrar. ¿Sí? Esto es lo que nosotros podemos hacer desde las grandes empresas. Gracias, Manuel. Ahora, Daniel, quisiera entrar un poquito más a entender las condiciones habilitantes, porque estamos hablando, por ejemplo, de la importancia de la articulación de la economía circular con el sistema público de aseo. Estamos hablando de la importancia del ecodiseño, de la innovación de las tecnologías, pero yo quisiera entender si con estos nuevos marcos normativos contamos con estas condiciones o son habilitantes para transitar hacia la economía circular o qué instrumentos faltan para poder promover aún más, por ejemplo, la inversión en ecodiseño o la inversión en innovación. Es decir, con el marco normativo que tenemos es suficiente, ¿qué más tiene que pasar para que realmente podamos cumplir no solo con las metas, pero transitar hacia una economía circular? Sí, pues Colombia en 6 años sacó la regulación de plástico que Europa expidió en 30. Entonces, pues eso naturalmente ha sacudido toda la cadena productiva, porque cuando uno piensa en el plástico es el empaque del alimento, del arroz, el envase de la gaseosa, del agua, el envase del shampoo, del detergente, del producto de aseo, de limpieza, el cosmético, el agroquímico, el aceite. Entonces realmente son muchas cadenas productivas con muchos diferentes tipos de productos que de un momento a otro, en un tiempo relativamente corto, se vio enfrentada a cumplir una regulación que básicamente lo incluye todo, es decir, todo el paquete normativo posible para los plásticos ya lo tenemos en Colombia y en un tiempo muy corto, lo que naturalmente, como lo mencionaba hace un momento, ha sacudido un poco la industria. Yo no diría que nos puso a arrancar y a trabajar, porque pues el trabajo del reciclaje y la economía circular de los plásticos lleva en Colombia muchos años, pero pues sí, naturalmente ha acelerado los procesos. Y yo creo que un elemento muy valioso que ha generado es una mucho mejor articulación de las cadenas productivas. Yo creo que ustedes, Mónica, en Visión 3030 lo han vivido mucho con ese plan de gestión tan grande y tan importante que tienen y ese gran trabajo que están haciendo, es cómo articulamos desde la materia prima, con el tipo de soluciones que tiene Sentia, con el que fabrica el empaque, con la empresa que utiliza el empaque para llevar al mercado sus productos. Entonces yo creo que ese fortalecimiento en las cadenas productivas y cómo nos puso a todos a trabajar por unos objetivos comunes ha sido un efecto valioso, pero al mismo tiempo en esa aceleración de la transición hacia la economía circular de los plásticos ya estamos viendo unos resultados muy interesantes. Si miramos, por ejemplo, en los últimos 3 años, nosotros sumamos alrededor de 150 millones de dólares que se han invertido en ampliar la capacidad del reciclaje de plásticos en Colombia. El reciclaje del PET con estas últimas inversiones se ha más que duplicado. Si sumamos esos 150 millones de dólares que se han invertido, eso nos agrega 90.000 toneladas adicionales de capacidad para reciclaje de los plásticos, lo cual nos pone cerca de una capacidad cercana a 400.000 toneladas año
de capacidad para reciclar plásticos. Entonces, no es solamente que estamos haciendo buenas intenciones, ya se está viendo ese efecto en el mercado, y no solamente el reciclaje más fuerte que pues conocemos todos en el mercado de los plásticos, que es el del PET, sino que ya estamos viendo inversiones grandes y soluciones muy importantes en el reciclaje de otro tipo de plásticos, como los polipropilenos, polietilenos, entre otros. Y Manuel no lo mencionó, pero esa iniciativa de reciclaje químico que tiene Sentia es la primera en América Latina. Somos el primer país de América Latina y de los primeros del mundo que tenemos ya un caso real que está funcionando de reciclaje químico, en el cual el residuo pasa a ser aceite, el aceite pasa a unos procesos petroquímicos y se convierte nuevamente en una materia prima casi que químicamente comparable con la materia prima original. Entonces, definitivamente la regulación ha acelerado este proceso, y esa aceleración nos ha puesto a todos a trabajar y ya está llevando a unos resultados en inversión y en nueva capacidad. Frente a la segunda pregunta que hace falta, pues yo diría que el reto más grande tiene que ver con el servicio público de aseo. Yo creo que los recicladores están sacando y recuperando todo el material que pueden, literalmente, pero todavía hay mucho material que por los incentivos tarifarios del servicio público de aseo se están yendo hacia los rellenos sanitarios. Entonces tenemos que recuperar todo ese material aprovechable que está llegando a los rellenos sanitarios. Hay formas de hacerlo, de recuperarlo una vez está en el relleno. Hay centros de acopio intermedios que se pueden poner en las ciudades para recuperar los aprovechables, y todo lo que no se puede aprovechar, ahí sí llevarlo al relleno sanitario. O hay formas de reestructurar los incentivos tarifarios de manera que se premie o se privilegie el aprovechamiento de los residuos versus su disposición final en el relleno sanitario. Entonces, pues todavía tenemos un camino importante por recorrer. Estamos creciendo bastante en la economía circular, estamos creciendo mucho en inversiones y en nuevas tecnologías para el reciclaje de los plásticos. Yo creo que sí, seguimos la senda que ya se está trazando en cuanto a las metas que se han establecido y que son obligatorias de reciclaje de los plásticos, y si complementamos eso con algunos ajustes regulatorios para hacer un poco más sostenible y más enfocado en el reciclaje y el aprovechamiento toda la concepción del servicio público de aseo, ya llevamos una ventaja importante si nos comparamos en América Latina en cuanto a esos avances en economía circular. Yo creo que estamos 5 o 10 años por delante de la mayoría de los países. Si seguimos como vamos, yo creo que a la vuelta de 5 o 10 años, si nos volvemos a reunir acá en Cali, miramos para atrás, yo creo que vamos a tener un caso de éxito global de Colombia en ese tránsito hacia la economía circular de los plásticos. En la próxima COP, en la de plásticos, vamos a hablar de este tema. Bueno, Manuel, aterrizando también un poco más, porque me gusta llevarlo esto a ejemplos más tangibles. Muchas veces las empresas todavía no ven los beneficios de implementar estrategias de economía circular. Esto puede ser costoso, tal vez los resultados se pueden ver más en un mediano o largo plazo, y todavía estamos también transitando en que las empresas lo vean como un beneficio. Ustedes, digamos que han sido tan pioneros en este tema también en el país, ¿cuáles han sido estos beneficios tangibles, o inclusive yo lo había puesto tangibles, pero también intangibles, que me parece muy importante al adoptar estos enfoques de economía circular? Y un tema que quiero traer, si es posible, desde el punto de vista también financiero, porque ese es un debate al interior de las empresas, pero también ambiental. Les voy a contar un caso de la vida real de cómo esto se puede y se volvió realidad. Para el tema de reciclaje químico, que efectivamente, gracias Daniel por mencionarlo, fue, perdón la palabra, una paridera, pero lo logramos y somos los primeros en Latinoamérica en hacer esto, quizás la cuarta o quinta empresa en el mundo en lograrlo, pero no se logró porque Sentia estuviera solo, se logró porque hicimos un montón de conexiones a través de toda la cadena, completica. Hacia atrás, en términos de abastecimiento, pues llevamos 3 años desarrollando una cadena de abastecimiento en donde trabajamos con más de 600 asociaciones en todo Colombia, casi 10.000 recicladores de oficio, pero hacia adelante también. Y el ejemplo divertido es que pues, nosotros íbamos y hablábamos con nuestros clientes, les contábamos de estas nuevas tecnologías y ellos decían, sí, está súper chévere,
pero es que está muy caro. Y bueno, íbamos al otro y no, buenísimo, qué iniciativa berraca, pero es que no me alcanza, no me da ese producto, no me da el markup, no me da el margen, no me da el EBITDA, lo que sea que midan, no me da para apalancarlo. No. Entonces, personalmente tomamos la decisión de saltarnos a nuestros clientes, que los respetamos y los acompañamos, y nos fuimos más para adelante en la cadena, nos fuimos con las marcas, y con una marca en específico me pasó que hablé con los de Colombia, no, genial, pero está muy caro. Pues entonces me lo salté y me fui a hablar con el vicepresidente para Latinoamérica. Tremenda iniciativa, uy, pero está muy cara. Me lo volví a saltar. ¿Por qué? Pues porque ahí había un stopper. Y di con un personaje que se llama Eric, en Estados Unidos, global, el que sí tenía la conciencia. Y dijo, me encanta. Y no importa el precio, lo vamos a hacer. Y él dio afortunadamente la orden, top down, y de ahí para abajo todos tuvieron que hacerlo y se volvió una realidad. Claro, para siempre no. Quedamos en que esto debe ser por unos años en donde ellos van a estar dispuestos a pagar un poco más para materializarlo, para que se vuelva realidad y para que podamos llegar a masa crítica y cuando tengamos ese volumen que apalanque los costos, pura economía de escala, pues esto se normaliza y listo. Pero ¿por qué fue bueno eso? ¿Y cuál es el beneficio tangible? Porque una vez salieron todas las publicidades y anuncios y demás que esta marca y nosotros y otros clientes nuestros se sumaron, pues otra marca me levantó la mano y me dijo, oiga, ¿y yo por qué no estoy ahí? Entonces generó una envidia positiva. Y después de que esa segunda marca levantó la mano, otra y ahorita ya tenemos 4 grandes marcas que dijeron, yo me monto. Alguno de mis productos lo voy a meter en este ejercicio y vamos a hacerlo realidad. Quizás ese es el mejor ejemplo, lo más tangible desde el punto de vista de no importa lo financiero ahora, hagámoslo realidad, que realmente la rentabilidad va a volver un poco más adelante. Súper interesante, Manuel. Y ahora, para terminar, porque estamos con el tiempo apretado, Ana María, quisiera hablar de las capacidades de los actores a nivel país en términos de plásticos, porque hablamos de toda la circularidad, del aprovechamiento, etcétera, pero por ejemplo, directamente con Visión 3030 y con el instituto hicimos un estudio muy interesante de analizar las capacidades y de la situación, digamos, de las empresas transformadoras de plástico en el país, que si bien tenemos unas muy bien consolidadas, pues el escenario, digamos, generalizado no es ese, ¿cierto? Me gustaría que rápidamente nos pudieras contar cuál es ese diagnóstico y hacia dónde debemos avanzar para dar respuesta a esos temas de aprovechamiento de plásticos que desde el otro año tenemos que empezar a tener unos resultados puntuales desde el sector empresarial. Sí, Mónica, como lo mencionaste, en el estudio identificamos que hay unas empresas muy grandes que están haciendo un muy buen trabajo, Esentia, Enca, Reciclene, tienen unos procesos muy interesantes y son capaces de volver a dar valor a ese recurso, porque es que no podemos seguir pensando en que son residuos o que es basura, es un recurso muy valioso y lo que tenemos que hacer es poder recuperarlo para volverlo a introducir a la cadena productiva y eso es lo que nos está dando. Se está introduciendo algunas veces, hay muchas empresas que están utilizando el reciclaje, pero generalmente ese material reciclado lo utilizan para aplicaciones de menor valor agregado. Entonces, no es un recurso tan valioso que costó muchísimo extraerlo, que costó muchísimo tenerlo en las condiciones en las que está, se introduce para aplicaciones de muy bajo valor. Entonces, ese fue el hallazgo más importante, que no encontramos unas empresas de reciclaje que le dieran valor a ese residuo, sino que lo reducían. Y para lograr las metas que tenemos y cumplir los estándares que nos está exigiendo la norma, necesitamos entender las características de ese material. Entonces, tenemos material reciclado y tenemos que caracterizarlo, tenemos que entender dónde se puede utilizar de la mejor forma posible ese material para seguir dándole valor, incluso para aplicaciones de más alto valor.
Entonces, en ese sentido, necesitamos una articulación súper grande entre, y eso yo creo que es común entre todos los panelistas, cómo nos vamos a articular, porque necesitamos que la oferta y la demanda estén conectadas. ¿Qué necesita esa demanda de ese material que estamos ofreciendo? Y para eso necesitamos una comunicación y un trabajo colaborativo súper fuerte para poder entender qué podemos hacer con ese material reciclado y qué acciones tenemos que tomar para proteger ese recurso desde el momento en el que se dispone hasta su incorporación en la cadena productiva nuevamente. Gracias, Ana María. Y ahora, Luce, quiero cerrar contigo, que creo que todos lo hemos mencionado cuando hablamos de los actores de la cadena, pues un actor fundamental es el reciclador de oficio, ¿cierto? Y cuando hablamos también de normatividad, pues Colombia también ha sido bastante pionero en la normatividad frente a los recicladores de oficio y su inclusión como un actor del servicio público de aseo. Sin embargo, cuando tenemos estas nuevas normatividades, estas nuevas exigencias, pues también se empieza a hablar de transición justa. Tú también lo mencionabas ahora, Manuel, cómo ir transitando también con unos actores, digamos, que han jugado un rol tan importante en la cadena, por ejemplo, de los plásticos, pero sobre todo cuando estamos necesitando unos actores con mayor capacidad y mayor eficiencia para dar respuesta a esta normativa. Entonces, me gustaría que nos contaras rápidamente, desde tu experiencia de la Fundación Familia, que han trabajado tanto de la mano con los recicladores de oficio, cuáles, digamos, son estos retos y por dónde debemos abordar esta problemática. Y sí, quisiera entender si la Política Nacional de Acciones Afirmativas, por ejemplo, que tenemos actualmente, inclusión de las organizaciones de recicladores, va en línea con los retos que el país debe afrontar. Bueno, lo primero es decirles que en la Fundación Grupo Familia hemos identificado por cerca de 15 años, hoy trabajamos y llegamos cerca de 7.000 recicladores a nivel nacional, cerca de 60 organizaciones a nivel nacional, y hemos entendido que la problemática o el reto más grande es tener pensamiento sistémico para meterse a aportar y especialmente entender. Hay que entender que los recicladores han hecho esta labor por 50 años en nuestro país. Entonces esto no es nuevo, esto ya existía y además viene de un proceso social. La generación de residuos es un proceso social. Entonces el primer reto es entenderlo. Y el segundo es cómo empezamos a ayudarles a fortalecer las cadenas, porque la cadena arranca en ellos, pero no termina en ellos. Termina, como decía Manuel, en Esentia. Y ahí hay 5, 3, 4, 5 eslabones, que muchas veces es donde se nos puede quedar el material o donde hay un stopper para que realmente pueda fortalecerse la cadena. Entonces el primer ejemplo es trabajemos todos en un pensamiento sistémico para realmente encontrar los problemas, entenderlos y permitir darle viabilidad. Y lo segundo es, hay que fortalecer las cadenas, entender las cadenas de reciclaje y fortalecerlas. Por último, referente al ejercicio de cómo ha venido Colombia trabajando en las acciones afirmativas, en realidad tenemos un gran ejemplo. Colombia es el primer país que tiene esto a nivel mundial y asesora a diferentes gobiernos en este aspecto. Sin embargo, yo creo que hoy el llamado es, ya existe una regulación desde ese tipo, ahora cómo seguimos trabajando para articularnos más. Es importante saber que en el Tratado Internacional de Plástico los recicladores están en primer nivel. Ya no solamente en Colombia estarán en primer nivel, en el mundo estarán en primer nivel. Entonces, ¿qué tan importante es este actor dentro de la cadena? Y no solo dentro de la cadena local, sino dentro de la cadena global, ¿cierto? Lo global y lo local, porque hoy ya tenemos casos donde el plástico se está yendo a otros países, ¿cierto? Entonces, o diferentes tipos de cadenas tienen unas soluciones afuera y teniendo una necesidad aquí al interior. Entonces, qué importante es seguir haciendo acciones entre todos, independientemente de lo que esté sucediendo a nivel de gobierno. Yo creo que eso ha sido el éxito de que en Colombia tengamos unas tasas de reciclaje representativas, de que hoy la industria se atreva a hacer acciones, se atreva a hacer inversiones de gran envergadura, para que realmente todos podamos seguir cumpliendo y pues tener un futuro más sostenible. Gracias, Luce. Bueno, ya con esto cerramos nuestro panel. Muchísimas gracias a los cuatro por el espacio. Yo creo que la conclusión acá es que definitivamente, aunque es reciente, en materia, digamos, normativa de economía circular, estamos avanzando bien. Hay una articulación de los actores, por supuesto con muchos retos, pero creo que ya estamos viendo unos resultados muy importantes y como tú dices, Daniel, yo creo que en 10 años vamos a contar una historia muy distinta
y con unos resultados que, como ahorita nos están viendo a nivel regional, pues vamos a mostrar ya unas experiencias bastante exitosas, un sector empresarial bastante también comprometido y también unos actores de la cadena con mayores capacidades para dar respuesta a estos desafíos. Así que, bueno, pues el próximo año se nos viene el gran reto de iniciar con el cumplimiento de la ley de plásticos de un solo uso, también viene el certificado de economía circular en el marco de la reforma tributaria, así que creo que pues vamos a avanzar y empezar a afrontar estos retos ya particulares que tenemos en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los participantes.